Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. Parece, viste, como que cuando no es acá es allá, pero bueno, se disuelve este parlamento, se voltea un presidente. Es como que son cosas que pasan, ¿no? Sí, ¿no? La Tremendo. naturalización de la alteración institucional, ¿viste? Sí, Naturalizamos sí, los desbarajustes institucionales. Y sí, como lo dice Guillermo Lasso, acaba de disolver la Asamblea Nacional, el Parlamento, el Congreso. Lo ha hecho, como bien lo señalabas en la introducción, al día de haber declarado ante el Congreso precisamente por una acusación de juicio político. Ahí estamos viendo, esta es precisamente su declaración. Al otro día, a las 24 horas, viéndose hackeado políticamente, ha disuelto el Congreso por medio de un artículo que es el 148 de la Constitución Nacional de Ecuador. Hay que decir también que es un mecanismo constitucional que le permite llevar adelante esta acción. Pero ¿qué sucede ahora? El punto es que para llevar adelante este mecanismo constitucional se tienen que cumplir ciertos requisitos. Uno y principal es que debe haber una grave crisis política y fundamentalmente una conmoción interna, una conmoción que esté a punto de disolverse las instituciones democráticas en el Estado de Ecuador. Esto es lo que señalan quienes están en contra de esto. ¿En qué consiste este mecanismo? Ha disuelto la Asamblea, para lo cual la Electoral, ¿sí? La justicia electoral debe en los próximos 7 días, y él, con acordada de la Corte, debe convocar a elecciones que se van a llevar a cabo dentro de los próximos 90 días estas elecciones y posteriormente tiene otros 90 días en un proceso de transición. ¿Qué sucede? Como dices, es un juicio político. Ahora bien, pocos han reparado en las causas y los motivos de este juicio político. A Lasso se lo está acusando nada más y nada menos que el delito de peculado. ¿Qué es el delito de peculado? La malversación de fondos. La malversación de fondos. Porque es novelístico lo que sucede, Daniel, allí. El 9 de enero de este año, del 2023, por medio de un programa periodístico, se había denunciado los vínculos, los lazos, que valga el juego de sí. palabras, de Lazo precisamente, con organizaciones que han hecho cobros indebidos con el Estado, organizaciones privadas que han hecho negociados con el Estado. Esto fue conocido como el caso Encuentro, o como mediáticamente se lo conoció en su momento el caso El Gran Padrino, asemejándolo con algunos vínculos hasta mafiosos, así que imagínate. Este mecanismo se llama mecanismo de muerte cruzada. ¿Por qué? Porque inhabilita tanto al Poder Legislativo, en este caso la Asamblea, como al Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo quedan todos directamente inhabilitados en sus cargos, quedan literalmente despedidos de sus cargos. Mientras quien queda con la conducción del país es el titular del Ejecutivo, que es el presidente. Y durante todo este periodo va a gobernar mediante decretos. De hecho, el primer decreto que ha emanado, el que ha firmado, tiene que ver con una reforma tributaria. Esto lo puede hacer no siempre, se puede hacer una sola vez y durante los primeros 3 años de mandatos. Esto es, nos lleva a otra situación que va a precipitar notablemente ahora los tiempos que tienen que ver con las elecciones, porque ahora se convoca nuevamente a elecciones. Recordemos que, como decías vos, Lasso fue un presidente que cuando asume lo hace con una escasa base de su partido dentro de los escaños, dentro del Parlamento, lo que lo llevó necesariamente a establecer una serie de alianzas y que se ha debilitado fuertemente. Nosotros pensemos, en este momento Lasso tiene una popularidad por debajo del 14%, 13,9% tiene de popularidad. Mm. Esas imágenes que estamos viendo ahora es el Congreso, es la Asamblea General que está siendo, la Asamblea Nacional, que está siendo custodiada por fuerzas militares, ¿sí? Para que no haya absolutamente ningún tipo de disturbio ni nada. Estas imágenes son actuales, es lo que está sucediendo en el Congreso de Ecuador, en donde las Fuerzas Armadas
y otra vez las fuerzas militares están tomando protagonismo, en este caso garantizando la institucionalidad y la defensa del país, la defensa de las instituciones del país. Lo cierto es que, como decimos, Lasso es un banquero, de hecho es el mayor accionista del Banco de Guayaquil, de hecho, y que ha estado involucrado en cuanto escándalo de corrupción ha habido. Entre ellos, cuestión que en algún momento también hemos charlado por acá, los Pandora Papers, ¿sí? Los Pandora Papers, en donde fue aquella denuncia de empresas que no declaraban impuestos, empresas fantasmas, las famosas empresas offshore. Bueno, él se vio involucrado en este tipo de escándalo y ahora se encuentra con una situación, el Ecuador, sumamente delicada, sumamente difícil, en donde más de los 18 millones de personas que componen la población de Ecuador, más de un 30% vive bajo la línea de pobreza, un 31% de los ecuatorianos vive bajo la línea de pobreza. Hay que decir algo también, Daniel, ni el Ejecutivo goza de popularidad, ni el Legislativo tampoco es que esté gozando de popularidad. La aceptación positiva de la Asamblea es apenas, escucha este número, es apenas de un 6%. ¡Qué horror! Es decir, hay una fuerte situación institucional que ahora se pone en jaque, para utilizar algo tuyo, Sí, una sí, expresión sí. tuya. Sí. Porque si bien esta situación también ahora transita solamente por lo político, y si bien la oposición ha criticado esto porque dice que no existe una situación de conmoción política interna grave, se ven un poco beneficiados. ¿Por qué? Bueno, porque ahora las elecciones se van a precipitar, se van a adelantar en este sentido. Y bueno, ahora entran a jugar tanto aquel famoso líder de los movimientos indígenas, Leónidas Issa, ¿lo recuerdas? Como el correísmo, que de hecho se han unido políticamente dentro del Parlamento para incluso llevarle y activar un juicio político contra este hombre. Ahora, bueno, está la situación de enfrentarse nuevamente a elecciones anticipadas en este caso. Sí, Daniel, ¿me querías consultar algo? No, te estaba haciendo y te estaba asintiendo, digo, respecto de Leónidas Issa. Pero ¿sabés que quería detenerme? Porque por ahí se pasa de soslayo esto, porque uno dice país latinoamericano, la baja popularidad del presidente, baja popularidad del parlamento, todo esto reditúa en una baja calidad institucional, ¿no? Es eso, ¿no? Hay una democracia hackeada, claramente. Y pensaba, cuando hablamos de Lasso, y algo insinuaste respecto de sus antecedentes, banquero, no es un dirigente del populismo, no es un dirigente, ¿no? Porque por ahí suele asociarse a que este tipo de escándalos son de determinado sector de la política. No es el caso de Lasso, ¿no? Y esto me parece, y te pido por favor que reparemos en esto, porque me parece que es un tema también central aquí, ¿no? Totalmente. Estos son los hombres, el típico caso de aquellos outsiders, de aquellos paracaidistas que descienden, arriban, aterrizan en la política sin ninguna trayectoria política, sin ningún tipo de carrera, conociendo el verdadero problema. Te estoy diciendo que él es el titular, el mayor accionista del Banco de Guayaquil, ¿sí? Que es un monstruo financiero. No es un hombre venido, no es Issa, no es un hombre venido del campo popular, del campo campesino, del espacio, digo, de la capa campesina de la sociedad. No, él es un multimillonario, ¿sí? Él es un multimillonario son estas personas que arriban al poder para hacer y multiplicar también su fortuna, sus negocios, y como decíamos hace un momento, ha estado involucrado como otros expresidentes también que pululan y rondan por América Latina en cuanto a escándalo internacional de corrupción, generalmente evadiendo impuestos que ha dado los últimos años. Basta pegar una mirada por los distintos medios de opinión, por su historia, porque como vos lo reparas, por su historia personal,
para determinar esto, en donde sus amigos cercanos al poder siempre se han visto beneficiados, en donde esto ha estallado recientemente, como te decía, ahora, el 9 de enero, concretamente, la primera semana del año, con una escandalosa entrevista que presentó un informe acerca de los vínculos de este hombre con los negocios petroleros en una economía dolarizada, en donde el nivel de vida es bajísimo, en donde un país con una exponencial riqueza natural vive con índices mayores al 30% de pobreza. Recordemos, Ecuador ha sido parte de la Organización de Países Petroleros Exportadores de Petróleo, ha sido miembro de la OPEP hasta hace 2 años, 3 años, nada más. Nada más. Y producto de su incapacidad para diversificar la economía, de sus escándalos de corrupción, de sus vínculos constantemente con este tipo de hombres que están vinculados a, cuanto escándalo de corrupción hay, viste esas personas que dicen yo nunca tengo nada que ver, pero siempre estás metido en cuanto lío hay, y ahora se encuentra por primera vez en su historia, la aplicación de este famoso artículo 148 en donde habilita la muerte cruzada, es decir, la inhabilitación de los dos poderes, tanto legislativo como ejecutivo, pero el ejecutivo con el margen restringido, pero el margen para ahora dictar decretos durante 6 meses, hasta que se produzcan las elecciones, el proceso de transición y haya un nuevo presidente. Sí, Daniel. No, te estoy escuchando atentamente, Sergio, y la verdad que este es el corazón, ¿no?, de la cuestión. Vos lo planteaste. Un outsider que llegó con un discurso de que le venía a descubrir el agujero al mate, ¿no?, que venía a poner las cosas... Y a los 2 años de gestión se derrumba no solo él, el sistema completo. Digo, es muy indicativo realmente. Sí, en donde también tenés un expresidente proscripto e inhabilitado durante 25 años y después le sumaron 8 años más, que está exiliado del país en este momento, que no puede participar en las elecciones. Me estoy refiriendo a Rafael Correa. No puede participar en estas elecciones porque está inhabilitado legalmente. Y cualquier parecido con la realidad cercana no es solo una coincidencia, no es mera coincidencia. Cuando el poder concentrado, que son poquitos, pero muy poderoso, ejerce y se ejerce con toda su cuantía, con toda su magnificencia y con toda su fuerza. El poder concentrado es esto. Y ahora nos encontramos con una grave crisis institucional en el hermano y querido pueblo de Ecuador, que reitero, Daniel, como toda Sudamérica, con una riqueza natural extraordinaria. Es decir, es el mayor, después de Venezuela, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, Ecuador. No nos confundamos que Ecuador produce banana, sí, como quieren hacernos creer e instalar constantemente, y que la única riqueza natural que tenemos en América Latina transita por los productos agrícolas y de bajo o nulo valor agregado prácticamente. No, hay otras riquezas que son muy, muy valiosas, y que por ahí algún poder está mirándolas de reojo porque está muy interesado. Hay otros lugares en donde esta situación y esta inestabilidad institucional les viene como anillo al dedo. Clarísimo, Sergio, clarísimo como siempre.